Bienvenidos amigos a este su canal, nuestro canal Leamos la Biblia. En esta ocasión voy a hablar de un tema que hubiese anunciado desde hace mucho y lo hubiese postergado. La gloria es de Dios. Hace 2 o 3 días, haciendo algo cotidiano, me vino a la mente cómo elaborar ese tema y aquí estoy, la gloria de Dios, porque aunque muchos no lo crean, para uno hablar sandeces le sale fácil, pero para uno hablar de la palabra a veces uno se pone como un poco perezoso, tiene miedo a equivocarse, tiene dudas y más por aquí que hay tantas personas preparadas hablando de diferentes temas. Yo no soy una erudita, no soy teóloga, pero por eso trato de sujetarme a lo que está escrito, no extenderme más allá. Aunque se oiga como, bueno, por ella no ha dicho nada que ya no esté escrito. ¿Cuál está, dónde está la gran revelación? Pero prefiero eso a estar inventando y divagando, pues cualquier cosa se puede convertir en tomar el nombre de Dios en vano. Diciendo esto, señores, el título de este tema es la gracia, mucho, mucho más de lo que podemos comprender, de lo que yo puedo explicar, hablando de mi persona, de lo que yo personalmente puedo explicar. Sé que me voy a quedar corta, no solamente en lo que voy a abordar aquí, sino en mi vida, pues entiendo que lo que es la gracia lo voy a ir viviendo en carne propia, en mi vida, día a día, los años que el Señor me permita vivir en esta tierra. Pues uno conociéndose a sí mismo, pero Dios conociéndolo aún más, sabe que si no fuera por gracia, no hay forma. Antes de entrar al tema de la gracia, voy a recordar el antes y el después de lo que sucedía antes cuando estábamos en lo que era la sentencia de la ley. He escuchado que muchas personas hablan de la ley de Dios y la ley de Moisés, como si fuese que Moisés agarró y se sentó, como hacen muchos líderes de las principales religiones y reinterpretan la Biblia. Moisés no hizo eso, solo que sí queda claro, la Biblia es clara cuando dice que los 10 mandamientos el pueblo lo escuchó con sus oídos y el mismo Dios lo escribió con su dedo. En cambio, las leyes, que eran las leyes ceremoniales, las leyes jurídicas, como ellos se iban a dirigir unos a otros, todas esas leyes, como dice aquí, la ley moral y la ley del sistema legal, que incluye leyes ceremoniales y civiles, fueron dadas a Moisés, pero no fue que Moisés se las sacó del coco. Ahora bien, como podemos ver, la sentencia de la ley era: no haces esto, irremisiblemente morirás. Adulterabas, eras apedreado. Violabas el sábado, era apedreado. Eras desobediente con los padres, tenían que sacarlo y apedrearlo para que ese ejemplo no se pasara de gente en gente en el pueblo y todo se volviera una vía de cómo pecar. Podemos ver cómo en esa sentencia Dios actuó en la vida de un hombre llamado Elí, sus hijos Omni y Finés, cómo le quitó el sacerdocio a lo que fue la casa de Elí, cómo murieron un mismo día y el mismo Dios dijo: van a morir porque están haciendo lo incorrecto. También vemos como David, cuando cometió el pecado de Betsabé, matando a Urías de manera engañándolo así, vemos que la espada no se apartó de su casa, o sea, era una sentencia. También podemos ver Nadab y Abiú. Esos relatos están en el Antiguo Testamento. Como al ofrecer fuego extraño, fueron exterminados ahí mismo, dando a entender nuestro Dios que Dios no solapa ni ayer
bajo la sentencia de la ley, que era muere irremisiblemente cuando violentaba la palabra de Dios, los mandamientos y ordenanzas de Dios, vemos que ni lo solapó ayer ni lo solapa hoy. Vemos que Cristo cargó esa sentencia. Y por eso es que vemos que muchas personas hoy por hoy dicen Dios dice. Miren, ese es un tema que cuando se trata de nosotros, si a mí me dicen, ven acá, pero fulana dijo que tú vas a arreglar ese vestido que tienes puesto y yo no he dicho eso, yo me molesto, yo digo, ven acá, pero ¿cómo tú dijiste que yo iba a arreglar ese vestido? Yo no he dicho eso. Y aunque por vergüenza diga, bueno, ya lo voy a arreglar el vestido para que tú no quede mal, estoy haciendo una hipótesis. Yo le voy a decir a esa persona, bueno, pero por lo menos la próxima vez avísame. Sin embargo, hoy se toma el nombre de Dios en vano de manera garrafal diciendo Dios te dice, Dios te dice, Dios dice, pero no te dicen Dios dice en su palabra. Dios dice de su imaginación lo que la persona quiere escuchar. ¿Y qué es lo que vemos en las iglesias? Personas con diferentes problemas, personas que aunque tengan dinero tienen vacíos emocionales. Y si se lo acarician, nadie le habla en contra de eso. Pero esas personas que dicen Dios te dice cuando Dios no le ha dicho nada o es algo extra bíblico, no caen ahí mismo por esto. No porque ya eso haya pasado, sino porque la sentencia Cristo la cargó. Miren lo que dice Efesios 4 en adelante. Efesios 2, versículo 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Escuchen bien, aún la fe, lo que se necesita para creer, no es propio de nosotros los seres humanos, es un don de Dios, es un don que aún los ateos, a una persona que siguen ídolos, que siguen diferentes tipos de cultura, que adoran a Buda, que adoran a esto, es porque hay una certeza, hay una fe en ellos que nace con el ser humano de que hay alguien o algo superior a nosotros y vivimos buscándolo. Cuando afortunadamente por la misericordia de Dios llegamos a Cristo, llegamos al verdadero Dios que nos puede salvar. Cuando vamos a otro tipo de dioses, como no hay dioses, entonces estamos en idolatría, cosa que Dios aborrece. Entonces, le decía en el inicio que yo puedo hablar de la gracia muchísimo, pero no voy a poder detallarla. Y la vida entera se me va a pasar dándome cuenta en mi propia vida, en mis bajos instintos, en mis pensamientos, en cómo la mente a veces se le divaga a uno muy lejos de lo que son las cosas de Dios, cómo uno fácilmente cae en temas que no convienen, cómo fácilmente abre algo en YouTube que no conviene, cómo fácilmente ve un contenido que puede acariciar en uno la lascivia, los bajos deseos, el oír cosas que no convienen o el volverse intolerante. Porque cuando uno ve cosas agresivas, llega a un punto que ya nada le sorprende y uno va perdiendo la empatía. Entonces, eso es lo que uno es. La tendencia de uno es hacer lo malo. Sin embargo, aún así, no caemos inmediatamente. No es porque Dios ha solapado. No es porque Dios cambió. Es porque Cristo llevó la sentencia de nuestras transgresiones. Porque Él cargó la copa de la ira de Dios que era, tú no haces esto, toma lo tuyo. De una vez. Hay un relato, hay varios relatos semejantes en el Nuevo Testamento. Pero uno más tangente, como yo diría, que una pruebita de que aún bajo la gracia, Dios no solapa el que nos pasemos de graciosos y nos apoya a pecar deliberadamente. Y es el caso de Ananías y Zafira.
que todos los lectores de la Biblia saben que eso está en Hechos, y que habla de cómo dos personas mintieron al vender algo que era de ellos. ¿Y qué se le dice? No nos mintieron a nosotros, le mintieron al Espíritu Santo. Ustedes podían dar lo que querían y cayeron muertos uno detrás del otro, aún bajo la gracia. Ahora bien, vamos a ver, aún bajo la gracia, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? Hebreo 10, versículo 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Escuchen bien, estamos en el contexto de la gracia, donde hoy por hoy no nos cae un rayo cuando decimos Dios te dice, sin Él decirnos nada. Cuando hoy por hoy, cuando nuestra mente divaga o nuestros ojos se entretienen en cosas que no deben, porque no nos alimentan lo espiritual, sino lo carnal, no caemos, porque Cristo cargó esa sentencia. Si abusamos de esto, miren lo que dice Hebreo 10:26. Vuelvo y repito, el título de la traducción Reina Valera 1960 dice: advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahí se está mencionando en el Antiguo Testamento que decía que el que viole la ley que fue dada a Moisés, ¿verdad? Cualquiera de ellas, tenía que morir irremisiblemente. Ahí lo que está citando es el Antiguo Testamento. Entonces, si eso sucedía, ¿cuánto mayor castigo, dice la palabra, pensáis, o sea, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Pues conocemos, oigan bien, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Escuchen bien. Un ídolo no le puede sacar la lengua, romperlo, esto y lo otro. No pasa nada. Aunque mucha gente tiene cábula y dice: porque yo no le prendí vela, porque yo no, esto me pasa esto. Eso es falso. Lo que sí pueden es los demonios, ese es otro tema. Hacer cabida de esa fe que esa persona tiene y hacerle cualquier semejanza, y ya la gente dice: no fue por esto, fue porque yo no prendí vela al santo hoy, o por lo que sea. Pero ese es otro tema. El hecho es que aún estando bajo la gracia, si Irene, hablando de mi persona, que yo soy el que tengo que dar una cuenta, ustedes que me escuchan por ahí, por aquí, van a dar su cuenta, yo voy a dar la mía. Yo tengo que saber que si Irene, ya sabiendo las cosas, no puede decir: no, es que yo estoy ahora bajo la gracia y Cristo pagó por mí. Dios sabe la intención del corazón. Dios sabe cuando uno, por su naturaleza pecaminosa, tiene la tendencia a hacer cosas que no están correctas. Cuando no guarda los mandamientos ahí como van. Y sabe cuando uno lo hace deliberadamente, guiándose de loco, de que no, como Cristo pagó, yo no tengo que hacer nada. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el pacto de gracia tiene una condición: aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Y qué predicó Cristo? Cristo predicaba arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Si Cristo no hubiese predicado arrepentimiento, pudiésemos decir: no, nada más creer en Cristo. Cristo, que es en quien podemos llegar por su vía a Dios, ¿qué predicaba? Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos. No decía: no, ya yo hice todo, ustedes sigan como estaban. Sí, queda claro, somos salvos por gracia. Y en mi vida yo me doy cuenta día a día. Y no me va a bastar este tema para yo comprender. Mientras viva me voy a dar cuenta que efectivamente, ay, si fuera por mí. Ay, si fuera por lo que ya yo sé que no debo hacer y por lo que sé que debo hacer.
Ay, si fuera por ir a la iglesia. Ay, si fuera por vestir de manera decorosa. Si fuera solamente por eso, yo estaría perdida. Es por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Algo que no podemos entender en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, no lo vamos a entender a plenitud. Pero sabemos algo, que Cristo pagó lo que yo no podía pagar. Y que no puedo abusar de esa sangre. Porque ya no queda más que hacer. Los sacrificios ceremoniales, Cristo lo cumplió. La sentencia de la ley, que era morir irremisiblemente al que tomara en Dios en vano, al que ofendiera a sus padres, al que adulterara, al que no guardara el sábado. Toda esa sentencia Cristo la cargó. Y por eso es que vemos que Cristo dice, si es posible, pase de mí esta copa. Obviamente no era miedo a la muerte, lo he dicho muchísimas veces y muchos lo saben, seguro. Un hombre que resucita a otro muerto de 4 días, ya putrefacto, ¿qué miedo le va a tener a la muerte? Sino a la ira de Dios. A esa ira, a esa sentencia que debía caer en cada ser humano cuando transgredía. Quiere decir que no había forma. Porque si automáticamente desde que Jireni peca es terminada, ya no tiene oportunidad porque ya murió. Ya aquí no puede, que es aquí donde se busca la salvación. Ya aquí no puede reconciliarse con Dios porque ya muere. Mis queridos, hasta aquí la gracia, mucho, mucho más de lo que podemos entender. Cada vez que usted que me ve, que me escucha, que se toma estos minutos para escuchar, cada vez que yo me voy por otro lado, ¿de qué soy digna? Soy digna de muerte física, de la cual todos vamos a pasar por ahí, y de la muerte espiritual. Sin embargo, esa sentencia solamente hubo uno que la pudo pagar a plenitud. Es bonito entender que ese mismo Cristo, como dijo Jonathan Edwards, va a ser el juez. Y qué bueno cuando veamos al juez y que ese juez sea nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Sin embargo, como dijo Jonathan Edwards, estas palabras no son mías. Qué horrenda expectación cuando ese mismo juez que se vendió como una oveja por cada individuo, ahora ya no esté como una ovejita, sino, mira, me rechazaste y yo soy que tengo el destino de tu alma en las manos. Queridos, que Dios nos acompañe a saber que por gracia sois salvos, pero que el día que tenemos es hoy. Yo que tengo personas que me ven en el día a día, pedir que por la misericordia de Dios yo pueda permanecer en estos caminos y hablar conforme a lo que predico, andar conforme a lo que hablo por aquí. Pero eso no está de mí. Necesito agarrarme de Cristo. Que la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la paz de Dios esté con ustedes, conmigo y los míos. Hasta pronto. Esto fue la gracia, mucho, mucho más de lo que podemos entender. Bye.